Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos muy gozosos de estar por segunda vez acá en Manizales. Reciban un cariñoso saludo de la Asamblea en Valledupar. Vamos a cantar con la ayuda del Señor dos estrofas del himno 517, la primera y la segunda estrofa. Bien, amados hermanos, vamos a leer con la ayuda del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8 y el versículo 33. Hechos capítulo 8, versículo 33 dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El Señor siempre trae bendición a su palabra. Amén. Hace algún tiempo el Señor ha atrapado mi corazón con este texto. Cuando era niño recuerdo a mi madre enseñarme: hijo, en la vida hay que ser justos. Y nos enseñaba la justicia como darle a cada uno lo que merece. Si usted es obrero, trabaje, cumpla con su labor. Pero también me enseñaba: pero es justo que nadie le niegue el salario de su trabajo. La justicia tiene dos sentidos. Pero hermanos, nos quedamos perplejos ante la persona del Señor, su carácter, su vida y el trato tan injusto que se le dio. Demoré un poco buscando el texto en el Antiguo Testamento que está citando aquí el apóstol, porque el lenguaje en Isaías 53 es bastante diferente. Isaías 53 dice: por cárcel y por juicio fue quitado. Es decir, no, para él no pensaron siquiera en un tiempo en prisión o en hacer una investigación exhaustiva y con justicia encontrar las causas al menos de su prisión. No, de inmediato su muerte. Y lo que interpreta en el Espíritu Santo, y dice ya 53:8 aquí en el Nuevo Testamento, es que en su humillación no se le hizo justicia. Ni cárcel, ni juicio justo, sencillamente fue quitado. Hay personas que han pagado años en prisión y al final se descubre que son inocentes. Pero del Señor quisiera mirar, hay como mínimo 11 menciones en el Nuevo Testamento de su inocencia. Y de las primeras 6 menciones, el único que fue salvo y vio la inocencia del Señor fue el malhechor de la cruz. Y quisiera leer la primera persona que declaró la inocencia del Señor fue su propio traidor. En Mateo 27 y versículo 34, cuando Judas ve el trato que le están dando al Señor, él se regresa, va y los busca. Y dice: he pecado entregando sangre inocente. Mateo 27, versículos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Demasiado tarde. Ver la inocencia del Señor demasiado tarde. Satanás había entrado en su corazón. La codicia que le gobernaba le llevó a venderle, menospreciándole por un precio tan bajo, 30 míseras piezas de plata. Pero hay otra persona inconversa, la mujer de Pilato, en el capítulo 27 también,
Pero en el verso 19, ella tuvo una mala noche. No tengas nada que ver, le dice ella a su esposo, con este justo. Ella le llama justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. El traidor, aquí la mujer de Pilato, había pasado una mala noche. Mientras transcurría el juicio, ella le llama justo. No tengas nada que ver con este justo. El propio Pilato en 3 ocasiones menciona su inocencia. Yo no hallo en él delito alguno. Juan 18, versículo 38 y el 19:4. Pilato entiende que por envidia, que no hay un testigo que pueda decir algo coherente, con el cual la justicia pueda ser aplicada en él. Y él dice, yo no hallo. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pero en el versículo 38 del capítulo 18, no hallo en él ningún delito. ¿Saben qué es lo triste? Que hasta aquí llevamos 3 personas. Judas el traidor, 3 años con él. Compartió la casa que tenían alquilada en Capernaum. Oyó sus enseñanzas de primera mano, en público, en privado. Debió hacer los milagros. Tuvo tanto tiempo para arrepentirse. Juan dice que Satanás entró en su corazón después de cenar y él salió dispuesto a venderle. Lo que hemos leído en Mateo 27, 3 y 4 ya es demasiado tarde. La puerta de la gracia para él se había cerrado. No nos dice nada tampoco de la mujer de Pilato que tome una decisión frente a aquella mala noche que había pasado a causa de este justo, como ella le llama. Pero amados, aquí hay otro hombre gobernante, tenía autoridad sobre él. Y si en 3 ocasiones sale y testifica que es inocente, que no haya en él ningún delito, tampoco toma una decisión. Él sigue adelante y, como todo político, democráticamente lo entrega a voluntad de ellos. Pero en Lucas 23:15, Pilato le envía a Herodes. Herodes lo examina. Y Herodes tampoco halla en él ningún delito. Ni aun Herodes, dice Pilato, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. El gobernante, en otra escritura dice que procuraba verle hacer milagros, porque había oído de la fama de él. Examinándolo, tampoco halló en él ningún delito. Estas 4 personas que hemos mencionado, después de tener que ver con él en cuanto a su condición de inocencia, no tuvieron o no tuvo esto ningún provecho en ellos. Su vida no cambió para nada. Pero hay un hombre como un trofeo de la gracia de Dios a punto de morir. Al principio también le acosaba en la cruz junto con el otro malhechor. Luego él se da cuenta que está haciendo mal. La gracia de Dios lo alcanza y lo mira y le dice a su compañero, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Este hombre ve la inocencia del Señor, al igual que los otros 4. Pero a diferencia de los anteriores, este hombre actúa en consecuencia a lo que ve del Señor a última hora, y decimos que es un trofeo de la gracia de Dios, porque fue salvo al borde del lugar de perdición. Y lo mira y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para él sí fue provechoso haber visto la inocencia del Señor, pero él vio primero su propia culpa, los otros no. Si hay un no salvado en esta tarde aquí, cuánto deseamos que tenga la experiencia de este malhechor de la cruz, que no solo vea la inocencia del Señor, pero que pueda ver su propia culpa. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero que actúe. Él clama al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No ve en él solamente un condenado a muerte a su lado, él ve al Señor que va a venir a reinar. Y él anhela estar en ese reino con él. Pero hay otro hombre con sus soldados al lado. Después del terremoto, después de aquella oscuridad, el Señor muere. Y el centurión que custodiaba la cruz y los que estaban allí con él, al ver todo lo que había acontecido, expresan. Encontramos en Mateo 23, versículo 41. Perdón, Lucas 23, hermano, versículo 41. Estamos, hermanos, viendo la inocencia del Señor. Para los creyentes no hay ninguna duda en cuanto a esto. Perdón, hermano. 47, muchas gracias, hermano. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Amados, aquel día fue único en la historia. Él murió una sola vez, esto no se volverá a repetir. Una oscuridad de 3 horas, un terremoto, el velo que se abre de arriba abajo, piedras que chocan una contra otra. De verdad que esto tenía que poner a pensar a la multitud. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué día? El Señor lo llama proféticamente el día de su ardiente furor. El día en que la ira de Dios cayó sobre él. Pero quisiera, hermanos, que podamos ver juntos la causa, entre comillas, por lo que él es declarado culpable, entre comillas, y es condenado a muerte. En Mateo 26, versículo 57 hasta el 67, después de ser arrestado, él es llevado a casa del sumo sacerdote Caifás. Y el concilio estaba allí. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos
y todo el concilio buscaban falso testimonio. Subraye esto. Era tan evidente su inocencia que buscaban falsos testigos. El otro evangelista dice que ninguno concordaba. Unos le acusaban de una cosa, otros de otra, pero no concordaban. Buscaban falso testimonio contra él para entregarle a muerte. No lo hallaron. Dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El Evangelio de Juan en sus primeros capítulos nos muestra esta escritura, pero de inmediato el Espíritu Santo interpreta esta expresión del Señor. Les hablaba de su cuerpo. Su sepultura, 3 días. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba de su cuerpo. Y nadie concordaba. ¿Y cómo condenarle a muerte? Cuando estaba ante Pilato, mientras le preguntaban acerca de estas acusaciones falsas, el Señor, como cordero mudo, dice Isaías 53, guardó silencio. Pero cuando fue interpelado acerca de su naturaleza, él respondió. Aquí fue igual, le acorraló el sumo sacerdote en un sentido. Versículo 62. No respondes nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amados, esta es la confesión de cada salvado que usted encuentra en los evangelios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie va a entrar al cielo sin esta confesión, sin saber quién es Él. Y creo que esta pregunta, hermano, era muy directa. Todo judío sabía que el que dijera que era el Cristo, el Hijo de Dios, era Dios mismo, el Mesías, Dios encarnado. Y ahí el Señor no calla. Tú lo has dicho. Es verdad, lo soy. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Anoche escuchábamos predicar de nuestro hermano José Gregorio acerca de su venida. Y amados, a los creyentes, a los cristianos nos anima, nos consuela, nos alienta a su venida. Pero este sumo sacerdote, hermanos, creo que el más grande error de toda su vida lo comete en este preciso instante. Él rasga su vestidura, ha blasfemado. Y solamente había 2 opciones. Si él no era el Hijo de Dios, el Cristo, entonces había blasfemado. Pero lo triste para estas personas es que él sí era. ¿Y qué momento es este cuando él hace esta declaración? Amados, debieron caer de rodillas, adorarle, como hizo Tomás después de resucitado, Señor mío y Dios mío. Pero ellos están llenos de ira. Le habían envidiado, habían dicho, mirad, el pueblo se va tras él, ¿qué hacemos? Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Si hubiese un registro allá en Jerusalén donde se documentara el juicio contra el Señor, el delito sería, entre comillas, blasfemia. ¿Por qué? Por decir con claridad quién Él es. Porque no solo lo era, todavía lo es. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada vez que presentamos el Evangelio, lo presentamos a Él.
Y Él sigue salvando las almas. Pero no era una blasfemia. Yo de Dios he salido, a quien vosotros no conocéis. Si yo dijera que no le he visto, que no le conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Pero yo he salido de Él, yo vengo de Él. Cuando anunció a sus discípulos su muerte y resurrección, voy al que me envió, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Él es del cielo, vosotros sois de acá, yo soy de arriba. Si no les dijera la verdad que no conozco al Padre, sería tan mentiroso como vosotros. Pero yo le he visto. Amados, y esta es, entre comillas, la causa por la que le condenan a una muerte tan cruel, tan atroz. Nosotros sabemos, como hemos recordado hoy en la mañana, mis pecados le llevaron a la cruz, también los suyos. Somos tan culpables como aquellos. Nada de esto hubiese acontecido si usted y yo no le hubiésemos ofendido tanto. Si el lugar de perdición no esperara por nosotros, Él no hubiese tenido que estar allí y no hubiese tenido que soportar un trato tan cruel. Cuando uno lee los evangelios, los 4 evangelios se ocupan de su arresto, de su juicio, de su muerte. Pero también los 4 evangelios se ocupan de su resurrección. No todos mencionan su ascensión gloriosa y la promesa de su segunda venida, pero todos se ocupan de este evento, de su arresto, de su juicio, de su condena y de su muerte. Pero amados, no quisiera terminar sin recordarnos una vez más que lo hizo por nosotros. Hoy disfrutamos de una comunión única, inigualable, gracias a que Él quiso que fuera así. Cuando Él decidió venir al mundo, sabía que venía y Él no se negó. Hay 2 expresiones en el Nuevo Testamento que nos ayudan a ver el amor que Él tiene por nosotros. Él se ofreció a sí mismo, pero Él se dio a sí mismo por nosotros. Uno puede hacer una oferta y después retractarse. Él se ofreció, pero Él no se retractó, Él se dio a sí mismo. Para mí ha sido un momento crucial cuando Él está en el Getsemaní y aquella turba va con Judas el traidor con piedras y antorchas y palos. Y Él pregunta, ¿quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y cuando Él dice yo soy, ellos caen a tierra. ¿Cómo es que esta gente cae a tierra al escuchar la expresión divina? Yo soy aquel que se mostró a Moisés con esta misma expresión. ¿Cómo es que ellos no se arrepienten y cambian de actitud? Es que no era para arrestarle ni tratarlo así. Él dice, como contra un ladrón habéis venido a arrestarme con piedras y palos. No me sentaba cada día en el templo y les enseñaba. ¿Por qué no me arrestaron? ¿Por qué un trato así? Pero, amado, siempre me sorprende el momento cuando Él dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, y extiende sus manos. Si Él no lo hace, nadie puede tocarle. Si Él no se entrega, nadie puede tocarle. Amados, Él lo hizo por nosotros. Que el Señor prospere su palabra. Amén.